me preguntaba si los periodistas que decidían acudir a otras profesiones porque no podían seguir ejerciendo, si decidían quedarse en el Estado o la decisión de renunciar a su profesión, por dolorosa que fuera, implicaba también partir de Tamaulipas y abandonar esa realidad por completo. Sí, muchas gracias, doctora. Lo primero, cuando yo crecí de niño en Matamoros, decíamos, ¿no? Le preguntan, ¿qué quieres ser de niño? Te dicen, ¿qué quieres ser? Yo quiero ser médico, quiero ser abogado, quiero ser artista, quiero ser presidente. Y algunos nenes decían, yo quiero ser narcotraficante. Entonces yo de niño decía, esa es otra profesión. Seguramente se va a la universidad para ser narcotraficante. Ya con el paso del tiempo me di cuenta que no era una profesión, pero estaba tan arraigado en la cultura, en el psique tamaulipeco, que claro, era una opción de vida ser narcotraficante, por supuesto. Y se van dando cuenta que es más fácil conseguir dinero rápido a través de eso. Entonces, hay muchos nenes que hoy en día quieren ser eso. Entonces, por una parte, es como la normalización de la barbarie, ¿no? Normalizas la violencia, normalizas que haya asesinatos, que haya tantas armas de fuego en las calles, que haya tantos menores que optan por el narcotráfico. Eso por una parte. Y, por supuesto, la segunda parte, están desahuciados los periodistas. Ya no quiero ser periodista. Muchos, como en mi caso, yo me fui de Tamaulipas en 2012, después de reiteradas amenazas de muerte, llamaban a mi teléfono y me decían, oye, sabemos que estás comiendo en tal lado, vamos a pasar por ti, te vamos a dar una lección. Pero yo ya ni siquiera como que me bloqueaba, decía, bueno, que no pasa nada. En las noches recibía llamadas y decían, oye, estamos matando a alguien aquí, quiero que lo escuches. Y yo, ok. No colgaba. Y ya me colgaban. Oye, estamos en una balacera ahorita. Escucha la balacera. Escuchaba. Ok. Ya, pero ya era muy reiterado. Y la última vez por la que yo me fui de Tamaulipas a Ciudad de México fue porque ya me dijeron, oye, publicaste algo que no debía, vamos a tener que tomar medidas contra ti. ¿No? Porque tenían un departamento de comunicación social, aparte del narcotráfico. Cuando yo estaba en 2012, ¿no? Tenían su vocero, tenían boletines de prensa que mandaban a los medios y tenían un vocero, que el vocero era quien te decía, oye, bájale, oye, no hagas más esto. Y él fue el que me dijo, sí tienes que irte porque la verdad es que o en la cárcel o en la tumba, tú me dices cuál quieres. Entonces yo por eso me fui de Tamaulipas. Y muchos se quedan, muchos compañeros se quedan y se van o están haciendo trabajo institucional, es decir, boletines de prensa, trabajar para el gobierno o en las universidades, pero en las universidades lamentablemente con los profesores con los que hablé me dicen, oye, hay un riesgo fuerte, yo no puedo hablar mucho de esto. Yo puedo hablar de las bases, cómo hacer una nota, ¿no? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué interesa, ayudar a los jóvenes a dar herramientas multimedia, eso puedo hacer, pero yo no puedo hablar de estos peligros que tiene.